Hola, mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 1 de riesgos de crédito de personas. El siguiente video estará a cargo del doctor Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. Después de haber calculado el indicador de pérdida esperada, el siguiente de los indicadores, el valor en riesgo de la cartera de crédito, es probablemente el indicador más importante en cualquier medición de riesgos que hagamos, no solamente en los de crédito. El valor en riesgo encierra la posibilidad de que la pérdida sea superior a la que hemos estado esperando. En ese sentido, tenemos que incorporar elementos inesperados en el cálculo del valor en riesgo, pero que también se obtienen a partir de toda la información que hemos venido manejando para el cálculo de la pérdida esperada. Para calcular el valor en riesgo, además de tener que utilizar la probabilidad de incumplimiento, la PD en el archivo de Excel, necesitamos también calcular dos tipos de indicadores adicionales. El primero de ellos en los modelos internacionales se llama RO, por la letra griega RHO. En términos financieros, este coeficiente RO se entiende como el riesgo sistémico a la cartera, es decir, el riesgo sistémico nos va a decir y nos va a medir cuál es la posibilidad de que si una operación de crédito llegara a fallar, otras más podrían fallar. Es decir, es un riesgo de contagio y se espera que sea inesperado y por consiguiente en su cálculo tiene que ir dentro de este indicador que recoge el ambiente inesperado de la cartera. El RO o riesgo de contagio puede tener uno de tres posibles valores en los modelos internacionales. Si nosotros estuviéramos trabajando con una cartera de operaciones de crédito de vivienda, se sugiere que el coeficiente de contagio RO sea igual a 0,15. Eso quiere decir, en términos sencillos, que si llegaran a fallar 100 operaciones de crédito y vivienda, otras 15 podrían fallar. Ese es el contagio. También existe un segundo parámetro que es aplicable para carteras de crédito de tarjeta. Y en este caso el coeficiente RO se supone o se sugiere que sea igual a 0,04. Ello quiere decir en términos financieros que si 100 operaciones de tarjeta de crédito llegaran a fallar, 4 más podrían contagiarse por las que han fallado. Hay un tercer parámetro que hay que calcularlo y es en el que vamos a concentrarnos ahora, que es para cualquier otro tipo de operaciones de crédito diferentes a operaciones de vivienda y operaciones de tarjetas de crédito. Esta tercera posibilidad de riesgo de contagio mezcla, por ser un promedio ponderado, los coeficientes de contagio que podrían surgir de aquellas operaciones inferiores, pequeñas, y de aquellas operaciones altas, grandes, que podrían presentarse simultáneamente. Como el modelo es internacional, la fórmula y el parámetro que se utiliza están medidos en términos de euros. Son modelos que nos vienen desarrollados desde Europa. En el caso del tercer tipo de contagio, el de la fórmula que ustedes tienen a partir de la columna W, supone en primera instancia en esa columna W que hay un riesgo de contagio de 0,03 entre operaciones inferiores a 35.000 euros. Ustedes pueden observar en las fórmulas si se posicionan en la columna AB, que hay ahí en la fórmula un menos 35. Eso quiere decir que esta primera parte del cálculo, que se llama primer sumando, está referida al contagio que podría surgir de operaciones de crédito que fallaran siempre y cuando su saldo adeudado sea inferior a 35.000 euros. En el caso del 0,03, esta constante nos dice que si llegaran a fallar 100 operaciones de crédito inferiores en su saldo a 35.000 euros, posiblemente podrían contagiarse 3 más. De ahí sale el 0,03. La segunda constante, la que está en la columna AA, es 0,16. Este riesgo de contagio se asocia
con aquellas operaciones de crédito que tienen saldos adeudados superiores a 35.000 euros. ¿Qué nos dice el 016? Si fallaran 100 operaciones de crédito personal con saldos superiores a 35.000 euros, se esperaría que 16 más llegaran a fallar. Por consiguiente, todo el cálculo involucra dos sumandos, uno de ellos que lo identificamos como primer sumando en la columna Z y otro que está en la columna AD, segundo sumando, pero que a su vez tienen unos cálculos que los llamamos denominador y numerador. Estos cálculos de numerador y denominador son elasticidades y lo que nos miden es en cuánto podría variar el riesgo de contagio cada vez que la probabilidad de incumplimiento de un cliente variara. Si abriéramos con la tecla F2 del Excel la columna AB, ahí podemos ver que hay un cálculo exponencial donde entre paréntesis aparece el 35 en negativo, que es el saldo a partir del cual se considera una operación grande o una operación pequeña, y la PD, la referencia a la celda de la probabilidad de incumplimiento, que la multiplica. El numerador y el denominador combinados como un cociente nos van a dar una idea de la reacción que tendría el riesgo de contagio cada vez que va cambiando la probabilidad de incumplimiento del cliente. Para operaciones inferiores a los 35.000 euros, el primer sumando nos va a dar una estimación de cuál podría ser el riesgo de contagio si las operaciones de esta cartera de crédito llegaran a fallar. Por ejemplo, para la primera operación de crédito, el primer sumando, que es la respuesta del riesgo de contagio ante variaciones de la probabilidad de incumplimiento, es igual a 0,0276. Eso quiere decir que si 100 operaciones parecidas en cualidades financieras a la primera llegaran a fallar, uno esperaría que podrían fallar entre 2 y 3 operaciones de crédito adicionales, siendo en promedio el 2,76. La segunda operación de crédito, por ejemplo, tiene un primer sumando igual a 0,014. Eso quiere decir entonces que si fallaran 100 operaciones de crédito parecidas a la segunda de este archivo, podrían estar fallando adicionalmente entre 1 y 2 operaciones. Entonces son riesgos de contagio que se originan bajo el supuesto o la condición de que son operaciones inferiores a los 35.000 euros. En el segundo bloque de cálculo, que lo llamamos segundo sumando, también tenemos la posibilidad de que la operación de crédito supere los 35.000 euros. Y aquí el cálculo es relativamente más sencillo. Ya sabemos que la constante es 0,16. Eso implica que si llegaran a fallar 100 operaciones de crédito, podrían contagiarse 16 más. La mezcla de denominador y numerador, que nos daría la elasticidad del riesgo de contagio alto ante variaciones de la probabilidad de incumplimiento, nos da un segundo sumando para las operaciones superiores de 35.000 euros de 0,0127 para la primera operación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si 100 operaciones de crédito llegaran a fallar y se parecen a la primera de ellas, siempre y cuando tenga un saldo superior a 35.000 euros, podrían fallar entre 1 y 2 operaciones adicionales. La segunda se sale un poquito más de la tendencia o de la línea que vemos en el resto. Tiene un coeficiente de segundo sumando de 0,0830. Eso significa que si la segunda operación llegara a fallar, o si 100 operaciones parecidas a la segunda llegaran a fallar con saldos superiores a 35.000 euros, podrían estar fallando adicionalmente como contagiadas entre 8 y 9 operaciones. El tema del coeficiente Rho aquí es la posibilidad de que en algún momento los saldos de las operaciones puedan estar por debajo de 35.000 euros o por encima de 35.000 euros. De ahí la necesidad de hacer una ponderación entre ambas posibilidades, el 0,03 para operaciones inferiores a 35.000 y el 0,16 para operaciones superiores a 35.000. Como es un promedio ponderado, esas columnas a las que identificamos como primer sumando y segundo sumando se suman y tenemos el coeficiente Rho ponderado para operaciones de crédito que no respondan a tarjetas o a vivienda, y ese, en el caso de la primera de las operaciones de crédito, el Rho que tenemos es
de 0,0403 ya ponderado. Significa entonces que una operación de crédito parecida a la primera podría llegar a contagiar el resto de la cartera de crédito en ese nivel. ¿Qué quiere decir esto? Si fallaran 100 operaciones de crédito parecidas a la primera, podrían contagiarse aproximadamente 4 operaciones adicionales siempre y cuando se parezcan. En el segundo de los casos, la segunda operación, el nivel del ROE es 0,0974. Volvemos al tema, si fallaran 100 operaciones de crédito parecidas a la segunda, podrían contagiarse entre 9 y 10 operaciones adicionales. Estos contagios se consideran inesperados. Uno no tiene a ciencia cierta un conocimiento de que efectivamente se va a dar el contagio. Pero como es riesgo, tendremos que valorar siempre la posibilidad de que se llegue a dar este contagio. El tema del contagio, una vez que lo hemos calculado de acuerdo con los resultados de la columna AE, lo que nos va a dar es la posibilidad de que la pérdida asociada con una operación de crédito pueda llegar a ser más alta que la que hemos calculado con la pérdida esperada. Y claro, esa posibilidad tenemos que incorporarla de alguna forma dentro de los posibles resultados de los indicadores de riesgo y por consiguiente del contagio del riesgo. Cuando tenemos calculado el coeficiente de contagio, tenemos que comenzar entonces una segunda etapa que consiste fundamentalmente en valorar cuál es el impacto que tiene ese contagio en el patrimonio de la empresa, en el capital del banco que está sujeto al riesgo de crédito. Este tipo de impactos se miden con unos coeficientes que van en términos de raíz cuadrada. El valor en riesgo, en su concepto estadístico más puro, es una desviación estándar. Como desviación estándar que es, se calcula a partir de la varianza. Y la varianza es un estadístico que está elevado al cuadrado. De ahí entonces que el efecto del riesgo de contagio medido por un coeficiente de correlación que sale de covarianzas entre dos variables, tenemos que expresarlo en términos de raíz cuadrada porque se asocia con criterios cuadráticos. De ahí entonces que a continuación en el cálculo de este Excel, y nos movemos hacia las columnas de la derecha, tenemos un primer caso de primera raíz. Si nosotros nos colocamos y vemos la fórmula de la primera raíz, vamos a ver que es la raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos ρ. Este cálculo de raíz cuadrada lo que nos va a medir es el impacto que el riesgo de contagio ejerce sobre la pérdida esperada, pero como un componente inesperado. Por eso es que va en el valor en riesgo y no en la pérdida esperada directamente. También hay una segunda raíz. En esa segunda raíz, que la podemos ver en la columna AI, la raíz cuadrada es ahora de ρ entre 1 menos ρ. Ahí se cambia un poquito la fórmula porque las dos raíces responden a lo que en términos de matemática de matrices llamamos las raíces características. Esta segunda raíz mide el impacto directo que tiene el riesgo de contagio sobre el nivel de capital requerido por la institución para el riesgo de crédito. Entonces, la primera raíz, en términos resumidos, nos va a capturar el impacto del riesgo de contagio en la pérdida esperada. La segunda raíz nos va a capturar el impacto del riesgo de contagio en el capital requerido por riesgo de crédito. Ahora, una vez definidos estos contagios para calcular el impacto inesperado, tenemos que incorporar el segundo de los elementos inesperados. Si ustedes recuerdan al inicio de este módulo, hablamos de que el valor en riesgo tiene dos componentes inesperados. Uno de ellos es el riesgo de contagio, que ya lo hemos analizado. El segundo tiene que ver con algo que llamamos en la teoría estadística la teoría de la medida. Y aquí la pregunta que uno se hace para poder incorporar este elemento en el cálculo del valor en riesgo es ¿qué tan alejado está un cliente específico de un punto de insolvencia del que ya no hay retorno? En los modelos internacionales, los cálculos del escenario más alto, el valor en riesgo, se hacen con niveles de confianza del 99,9%. Y al final vamos a estar interpretando que es ese 99,9%. Ese es el elemento, digámoslo, extremo que podríamos esperar del resultado del valor en riesgo que vamos a calcular. La pregunta que se hace uno entonces es, bueno, si el peor cliente de la cartera de crédito
tuviese una probabilidad de incumplimiento del 99,9%, ¿a qué distancia estaría un cliente específico de ese nivel de probabilidad, digámoslo así, elevado? Entonces, por ejemplo, el primer cliente tiene una probabilidad de incumplimiento por debajo de 1 y resulta que uno podría pensar que alcanzar el 99,9% está muy alejado. Es un cliente muy bueno que probablemente nunca va a caer en el incumplimiento de su contrato de crédito. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de la medida, uno no puede restar probabilidades para decidir qué tan alejado está un cliente de un punto de insolvencia que en este caso está dado por 99,9. Para poder medir distancias, en este caso a la insolvencia o al incumplimiento, necesitamos hacer un cálculo estadístico que nos permita transformar el nivel de probabilidad en una posición lineal. Es decir, en un número del cual uno puede hacer una suma, una resta o una división. Ese tipo de ejercicio en el Excel lo llamamos distribución inversa. Si ustedes en el 99,9% en la columna AJ se posicionan donde está el 309 y le dan el F2 para ver la fórmula, van a darse cuenta que ahí estamos invocando la fórmula de la distribución normal estándar inversa. Esa fórmula lo que nos va a decir es cuál es el nivel que ocupa o alcanza la probabilidad 99,9% en función de su valor de acumulación, que en este caso es 309. En todo caso, si ustedes se dan cuenta en esta columna del 99,9%, ese es el punto de referencia para todas las operaciones de crédito. Es el punto en el que decimos el cliente que llega a este nivel y es un cliente que está perdido, cuya operación de crédito tal vez ya nunca más se recupere. Entonces, así como calculamos la posición lineal, llamémosla de esta forma, equivalente al 99,9% de confianza, también debemos calcular la posición lineal que ocupa cada cliente. Y aquí vamos, para podernos ubicar mejor, a buscar cuál es la probabilidad de incumplimiento del primer cliente que está en las columnas que están hacia la izquierda. Si nos movemos un poco hacia la izquierda, vamos a ir viendo y buscando las columnas que están antes de la W. La que sigue. El primer cliente tiene una probabilidad de incumplimiento del 7,24% y el segundo del 1,88%. Rescatemos estos dos datos. Si el primer cliente tiene una probabilidad del 7,24%, buscamos ahora el cálculo del valor en riesgo hacia la derecha, donde estábamos antes. Y aquí vemos que su posición inversa es menos 1,45. Es decir, un cliente con una probabilidad de incumplimiento del 7,24% en la línea, en la recta de la distribución normal, ocupa la posición menos 1,45. Si lo comparamos con la peor posición de todas, que es la columna donde está el 99,9%, la distancia que muestra el primer cliente al incumplimiento iría de menos 1,45 a 3,09, es decir, está relativamente alejada. Esa distancia pues sería equivalente a 3,09 menos 1,45. El segundo de los clientes tiene una probabilidad de incumplimiento incluso menor, es 1,16%. ¿Qué posición ocupa ese cliente en la distribución lineal para poder medir su distancia al incumplimiento? Pues aplicamos el cálculo de la distribución normal estándar inversa y este cliente con una posición o una probabilidad de incumplimiento de 1,16 ocupa una posición todavía más alejada que la del primer cliente, está en menos 2,08. ¿Qué tan distante está de 3,09? Bueno, pues sería cuestión de restar 3,09 de menos 2,08. Estas distancias en términos de riesgo las llamamos distancias al incumplimiento. Para los que puedan haber estado leyendo algunos temas de estos en inglés, esta distancia es más conocida como distance to default y se identifica con las letras D mayúscula. Ahora, si ya nosotros tenemos la posición que tiene cada cliente en la recta de acuerdo con su calidad de crédito medida por la probabilidad de incumplimiento, vamos a incorporar en el VAR
una vez que tenemos estas posiciones identificadas, el impacto que el riesgo de contagio ejerce sobre las distancias. Y aquí la pregunta que ustedes van a responder al final es ¿qué efecto ejerce el riesgo de contagio sobre la posibilidad de que una empresa llegara a fallar o que un cliente llegara a fallar? Para calcular eso, el álgebra es relativamente sencilla. En el cálculo del VAR también existe un primer sumando, que viene siendo el resultado de multiplicar lo que llamamos primera raíz por el inverso de la PD. Ese es un resultado algebraico, es un cálculo intermedio que no necesariamente va a tener una explicación financiera, pero es necesario realizarlo. Entonces, el primer sumando para el primer cliente es igual a menos 1,4882 y para el segundo cliente es igual a menos 2,1897. Este es el impacto que ejerce el riesgo de contagio sobre la pérdida esperada medida por probabilidad de incumplimiento, que aquí está capturada por el inverso de la distribución estándar normal. La segunda parte del cálculo, que la llamamos segundo sumando, nos va a capturar el impacto que el riesgo de contagio ejerce sobre el requerimiento de capital de una empresa con riesgo de crédito. Aquí lo que hacemos, al igual que en el primer sumando, es multiplicar lo que llamamos la segunda raíz por el inverso del 99,9. Ese producto para la primera operación de crédito nos da 0,633 y para la segunda 1,01 y así seguimos con todas las demás. Cuando tenemos los dos resultados, los dos sumandos, los sumamos, eso es todo. Y en el caso del primer cliente, su posición de riesgo corregida por el riesgo de contagio es menos 0,85. Si nosotros lo comparamos con este, que es el original, este inverso de la PD no tiene riesgo de contagio. Es un resultado puro, es el riesgo puro del cliente. Esa es su posición individual sin contaminación de otras operaciones de crédito. Cuando incorporamos el riesgo de contagio, ese cliente, al igual que todos los demás, va a empeorar su situación porque se puede contagiar, va a tener un riesgo mayor. Cuando incorporamos entonces el riesgo de contagio que él genera y que él recibe de otras operaciones de crédito, su posición ya no es menos 1,45, es menos 0,85. Y esta posición está mucho más cercana a 3,09 que menos 1,45 lo está de 3,09. Este cálculo lo que nos dice es que toda operación de crédito, una vez que incorporamos el efecto del contagio, va a aumentarnos la pérdida asociada con ese cliente. El segundo cliente, que es un cliente con una probabilidad relativamente baja, 1,16%, ocupa una posición individual libre de contagio equivalente a menos 2,08. Cuando le introducimos el riesgo de contagio, esa posición se deteriora a menos 1,17. Menos 1,17 está más cercano de 3,09 que menos 2,08. Por consiguiente, también está deteriorándose su calidad de crédito inesperada porque le estamos incorporando el riesgo de contagio. Estos son los valores que ocupa el cliente en la recta de la distribución normal cuando incorporamos el efecto del riesgo de contagio. Con este valor ya calculado, pasamos a las columnas que siguen y el cálculo que continúa lo llamamos probabilidad máxima. Esta probabilidad máxima, si ustedes le dan F2 a las celdas de esta columna, se van a dar cuenta que es la distribución normal estándar sencilla. Ya no es la inversa, que es la que nos da la posición. Esta nos da la probabilidad. Entonces, para un valor igual a menos 0,8549, la probabilidad asociada con él es 19,63. ¿Qué quiere decir esto? El primer cliente tiene una probabilidad de incumplimiento de 7,24%. Y uno entonces diría que con un nivel de confianza del 99,9%, la probabilidad de incumplimiento del primer cliente podría variar desde 0% hasta 19,63%, siendo la esperada el 7,24%. Entonces, el valor en riesgo lo que nos va a decir es hasta dónde puede llegar la pérdida del cliente si consideráramos la posibilidad de que su probabilidad, como estimación estadística que es, pudiera variar hasta un nivel máximo.
De 0 no puede bajar, por eso es que podríamos decir que el intervalo de confianza en el cual se puede mover la probabilidad del primer cliente iría de 0 a 19.63, siendo la probabilidad media o la esperada 7.24. En el segundo de los casos, la probabilidad máxima asociada con este cliente es 12,01%. Su probabilidad esperada es 1.16. Aquí también algo equivalente podemos decir en el sentido de que con un nivel de confianza del 99,9%, la probabilidad de incumplimiento del segundo cliente podría variar desde 0%, límite inferior de cualquier probabilidad, hasta el 12,01%, que en el caso del segundo cliente es el límite superior del intervalo de confianza, siendo el valor esperado 1,16. Lo que está haciendo la probabilidad máxima es incorporando la posibilidad de que lo que hemos estimado como probabilidad de incumplimiento pueda ser superior a lo que realmente estamos considerando como esperado. Una vez que tenemos la probabilidad máxima calculada, estamos en capacidad de calcular cuál podría ser entonces la máxima pérdida esperada. Esa máxima pérdida, que es como se define el valor en riesgo, es la columna que sigue a continuación. Con una función F2, ustedes podrían darse cuenta que la pérdida máxima se calcula multiplicando el saldo que adeuda el cliente en este momento por aquella proporción de la cartera de crédito que no está cubierta por el valor de la garantía, lo que llamamos el coeficiente LGD, pero multiplicada también ahora por la probabilidad máxima. Entonces, en el caso del primer cliente, uno podría interpretar su resultado de la siguiente forma. Con una confianza del 99,9%, la pérdida asociada con la primera operación de crédito podría variar desde 0 pesos hasta 5.793 pesos. Siempre referido a que la máxima probabilidad de pérdida llegue a ser 99,9%, que es el nivel de confianza. Entonces, en el rango de 0 a 5.792 podría estar la pérdida que se estaría materializando en el evento de que el primer cliente fallara. En el evento que sea el segundo cliente, uno podría decir entonces que con una confianza estadística del 99,9%, la pérdida asociada con la segunda operación de crédito podría variar desde 0 pesos hasta 773,5 pesos. Eso es con una confianza del 99,9%, siempre y cuando se llegue a dar el evento de una suspensión de pagos. Este valor en riesgo viene a constituir realmente el principal indicador de riesgo cuando nosotros podemos medir los riesgos en cualquiera de sus naturalezas, en este caso en la de crédito. Ahora, esta pérdida máxima difiere de la pérdida esperada. Si buscamos la pérdida esperada en las columnas de la izquierda, nos vamos antes de la W, que es donde está la pérdida esperada, ahí mismo, dense cuenta que para la primera operación de crédito la pérdida esperada es de 2.138 pesos. La máxima pérdida que se podría observar en algún momento en esa cartera de crédito ya la vimos en el VaR, que es 5.793 pesos. Hay una diferencia entre ambas. Esa diferencia, que es una simple resta, la llamamos pérdida inesperada y es por 3.655. Y aquí es donde entra un criterio contable y financiero. Generalmente, cuando uno calcula las pérdidas esperadas, ellas hacen reflejo de lo que podríamos llamar el gasto de estimación por deterioro de la cartera. En otras palabras, la provisión de crédito que debería tener el banco, pero sustentada sobre la pérdida esperada. Sobre la pérdida inesperada, que en el primer caso es 3.655, lo que podemos decir es que esos 3.655 es el capital requerido para el riesgo de la primera operación de crédito, o como lo llamamos en nuestro país, la suficiencia patrimonial. En otros países, indicador de capital. Entonces, también lo podemos llamar capital en riesgo o capital económico. Este capital sale básicamente de considerar la posibilidad medida por una probabilidad de que el cliente falle, pero esa probabilidad, al ser una estimación estadística, puede variar, por lo que tenemos entonces una segunda probabilidad que es la máxima.
Resumiendo, y nos podemos ahora colocar un poco más a la derecha en un cuadro resumen que tenemos ahí. La pérdida esperada para toda esta cartera de crédito es de 5.521.000 pesos, que representan el 4,85% de la cartera de crédito. Estos 5.521.044 pesos deberían reflejarse como un gasto de estimación por deterioro de la cartera. Asimismo, tenemos la pérdida inesperada, que asciende a 14.420.000 pesos. Estos 14.420.000 representan de toda la cartera de crédito el 12,68 y vendría a constituirse en el requerimiento de capital que el banco va a necesitar para poder sostener el riesgo inesperado de la cartera de crédito. Y la suma de ambos nos estaría dando todo el valor en riesgo que enfrenta la empresa a la hora de sostener el riesgo de esta cartera. Estos cálculos van dirigidos inmediatamente para constitución de reservas, provisiones, estimaciones de cartera y para el cálculo del requerimiento de capital. Si nosotros tenemos conocimientos de estadística y de finanzas, hay todavía mucho más información que se podría obtener, pero que ustedes perfectamente pueden revisarla en el documento que acompaña a este archivo. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.